Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Em, Quiero realizar digamos, otro pequeñito mensaje, pues ha sido de improviso y me está entrando, digamos, el sentir, ¿no? He estado hablando, pues mirando lo que Dios me hablaba por medio de la palabra y todo, y creo que es el momento de decirlo. Si se deja más tiempo puede perder el, el momento de... Em, esta mañana ha venido alguien, estaba hablando con alguien versado en cristiano. eh, no es, bueno, son de los que les gustan las denominaciones y todo esto. Ya sabéis que a mí no me gusta decir que pertenezco, que si soy evangélico, que si soy bautista, que si soy, bueno, soy cristiano. Pues este, este amigo se ha retirado ya del pastorado, es mayor, ¿no? Y bueno, siempre tomo en muy consideración sus consejos y sobre todo porque sí le veo que es una persona que cumple, por lo menos trata de cumplir como los demás tratamos de cumplir con todos nuestros fallos, con los preceptos y los mandamientos del Señor. Pero eh, no sé si es por... pero bueno, somos pastores, aunque él sea mayor que yo, él cogió el pastorado más tarde. Y digamos que somos de la misma quinta, ¿no? Como decía. Pero bueno, ha venido a hablarme sobre, diciendo que porque ha escuchado una predicación mía o un artículo mío que escribo. No escribo ahora tantos artículos porque ya os digo que la verdad estoy saturado con todas las cosas que están sucediendo y ahora no escribo tantos artículos, solamente me dedico a, pues, a no dejar de dar la palabra, de tener devocionales por redes sociales, por todo, y tratar de ir controlando aquí la iglesia local, evidentemente, que falta hace en este sitio. Bueno, el tema era Mateo 5:17, ¿no? Porque él a mí me oyó decir una vez que Cristo había venido a cumplir la ley y él entendió abolir. Entonces yo le dije, digo, no, digo, yo dije a cumplir. Bueno, sí que ha venido a abolir también. Bueno, hemos estado debatiendo amigablemente, ¿no? Amistosamente, como siempre acostumbramos a hacerlo, y bueno, él me decía, es que dijiste de abolir. Digo, no. Nunca he dicho yo tal cosa, que Cristo ha venido a abolir la ley, nunca. He dicho que Cristo vino a cumplir la ley. Sí que he dicho que ha abolido algunas cosas. Y entre ellas, pues te puedo decir, por ejemplo, lo del ojo por ojo y diente por diente. ¿Os acordáis? Como esas, os puedo enumerar algunas, muchas más, pero sería extendernos en el infinito. Pero ojo por ojo, diente por diente, tal y cual, pie por pie, mano por mano, muerto por muerto, eso Cristo lo abolió. Y dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y mano. Pero yo os digo que... Entonces ahí Cristo abolió eso con el amor que él profesaba. En aquellos entonces, bueno, sería largo de explicar por qué en aquellos entonces se decía ojo por ojo, porque en aquellos entonces había muchos, y hoy yo creo que hoy en día deberíamos de aplicar
Aunque si ya lo ha hecho Cristo, ya no hay nada que decir, pero bajo mi forma de pensar creo que hay hoy más enemigos del cristianismo que los que había antes. Antes no lo conocían, solamente había guerras por el territorio, porque yo era de fulano, yo era de mengano, de tal y cual, y por el territorio, y era por lo que había guerras. Hoy hay guerras por nada, porque tú me caes mal, porque yo saco una cosa nueva, una tontería, y bueno, y ya está, y si no me sigues, pues eres un tal o eres un cual. Aquí el insulto es lo que prima hoy en día. O sea, no se mandan embajadas ni cartas de paz, no, es todo lo contrario. Entonces, yo a este hombre, pues le he dicho a mi amigo, digo, te refieres a Mateo 5:17, que, bueno, cuando Cristo lo dijo, dijo las palabras que yo mencioné. No penséis que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir, dijo Jesús. Claro, él me dijo, tengo que mirarlo, creo que dijiste abolir y tal. Yo no, lo que dije que fue que sí que abolió algunas cosas, como esta que te he dicho, y quizá mencionaría algunas cosas más, pero sobre la ley, los profetas, todo eso, ¿qué sería entonces de la Biblia si la ley y los profetas, no? Nada, lo que sí te digo es que la Biblia, lo que es la historia, la poesía, la ley, los profetas, todo desde el Antiguo Testamento, todo está apuntando a Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Vamos a ver un poquito lo que es abolir versus, digámoslo así, abolir versus cumplir. ¿No? Jesús resume su relación a base de, basándonos en Mateo 5:17, ¿ok? Jesús, en este versículo, resumió su relación con el Antiguo Testamento con esta declaración sorprendente. Si leemos también el Antiguo Testamento, vamos a ver que todo apunta a Jesús y que se habla de Jesús, y que hay veces que cuando se aparecen los ángeles es Jesús mismo, es Dios, Jesús es Dios, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es Dios. Y decía, un ángel del Señor se le apareció, pues ahí está Jesús. Cuando luchó con Jacob, ahí estaba Jesús. En fin, muchas otras cosas, ¿no? A Zacarías, cuando se le aparece que se quedó mudo, ahí está Jesús. Cuando se le aparece a Abraham a decirle, ahí está Jesús. Cuando iban dos hombres a decir que iban a destruirla, se quedó uno, ahí estaba Jesús. Bueno, cuando Jesús resumió esta relación con su relación con el Antiguo Testamento, con esta declaración sorprendente en el Sermón del Monte, porque lo hizo cuando pronunció uno de los sermones más famosos que hay en todo el mundo, ¿no? Que casi todo el mundo conoce, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, ¿no? En el capítulo 5 y versículo 17, que dijo, no penséis que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. 5:17 del Evangelio de Mateo. Si entendemos lo que Jesús quiere decir aquí, va a brillar una luz clarificadora sobre otras preguntas importantes que nos podemos hacer. Y es lo que yo le estaba comentando a este amigo esta mañana. ¿Qué tienen que ver los mandamientos del Antiguo Testamento con los cristianos del Nuevo Testamento? Tengo muchas predicaciones al respecto y tengo otras de las cosas que también van incluidas en el lote. Por eso es que sería interminable estar aquí haciendo todo, es cada día un poquito para ir creciendo en la gracia, en la ley de Dios, y sobre todo en su conocimiento y que nuestro entendimiento y nuestra vida espiritual crezca. ¿Qué tienen que ver los mandamientos del Antiguo Testamento con los cristianos? Siempre he dicho que una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la Iglesia de Cristo.
Pero vamos a ver cómo se concatenan estos dos pueblos, porque dice la palabra que de dos pueblos hará uno solo. Pero es que esa frase está en pasado, presente y futuro. O sea, ha unido dos pueblos por medio de Dios. Ahora nos unimos los cristianos, los gentiles, por medio de Jesucristo. Nos acercamos a Dios. Dios tiene su pueblo Israel, que está en rebeldía ahora, pero hay judíos que los es difícil creer en Cristo. Pero si no llegan a creer en Cristo, difícilmente van a poder ser salvos. Hay judíos que se llaman ortodoxos y hay judíos pues que no lo son. Entonces viene mucho problema con todo esto, porque aunque ellos mira que están orando los judíos y están pidiendo, ¿y a quién piden? A Dios, ¿sí? ¿A qué Dios? A Yahvé, y Yahvé no es Jesucristo, porque Yahvé es una derivación del tetragramatón, de las 4 letras Yod, He, Bab, He, que significan yo soy quien soy. El gran yo soy, ese es el nombre de Dios, yo soy. Entonces, si Jesús es Dios, Jesús es Yahvé, ¿o no? Bien, entonces, él tiene al pueblo de Israel, a su pueblo, que dicen estar orando por Yahvé, pero no creen en Yahvé. Entonces, ¿a qué Dios estáis orando? Judíos. Cuidado que no estoy contra el pueblo judío, no soy antisemita, todo lo contrario. Oro por el pueblo de Israel. Siempre. Oro por el pueblo de Israel. Y han estado a punto de quitarme la vida en un par de ocasiones bastante fuertes en Israel. Por verme de ir a lo que era el servicio mío en la Iglesia de Dios. No querían cristianos. Allí los comparé y a algunos les dije que eran peores que los musulmanes. Los musulmanes, tú te pones con una Biblia debajo del brazo o te pones a hablar de Jesús en una plaza y en los 10 minutos estás debajo de un montón de piedras. Y esto se empecé que noté porque donde fuimos unos cuantos líderes y pastores a ver si se podía abrir una obra en Israel, y de 25 que fuimos allí, pues emigraron 33. Nos quedamos allí pues al final 2, y uno no se hablaba con otro y otro no se hablaba con... Entonces me di cuenta que estaba yo solo. La casa era, digamos, un pequeño hotelito en el cual teníamos una especie de venta de cositas que teníamos y de trabajos que hacíamos para el vecindario. Nos fuimos expandiendo, nos iban conociendo, algunos sí que nos daban y creían en nosotros, pero otros no. Pero lo que no teníamos era internet. Entonces, con la misión no podíamos contactar desde la casa y teníamos que salir a buscar algún sitio, un locutorio de por allí, un café, bar de estos que tenían pues aparatos de internet y conectarte con ellos, porque el móvil allí no te funciona. Por lo menos el mío no me funcionaba. Allí el móvil murió, el móvil que yo llevaba. Se perdió el número, no pudieron llamarme, y el Señor fue quien trajo allí a rescatarme de allí, porque estaba preso allí sin poder salir. No tenía, me dejaron sin nada, me robaron, me hicieron de todo. Y
os digo que Israel hoy en día está en rebeldía, pero ¿cómo pueden estar orando a Dios si no creen en Dios? Están orando a un ídolo, a los Baales, ¿no? Entonces, por eso dice Dios que juntará a dos pueblos en uno. Resulta que el pueblo de Dios que Él eligió para nacer, el pueblo judío, le ha despreciado tanto que aún hoy en día siguen despreciando a Jesús. ¿Cómo podéis hacer eso? Pero bueno, ya lo arreglará el Señor y por eso gracias a eso, gracias incrédulos israelitas, porque así el Señor nos envió a Pablo, que fue el que nos trajo el Evangelio a los gentiles. Y por eso se fundó la Iglesia de Cristo. Por eso digo el pueblo de Dios y la Iglesia de Cristo, porque el pueblo de Dios no pertenecen hoy en día todavía a la Iglesia de Cristo. ¿Me entendéis? Creemos en Dios, pero no es en el Dios, ellos creen en otro Dios que no es el Dios verdadero, aunque el Dios verdadero los haya hecho su pueblo. Entonces, por eso quizá es la confusión de mi amigo y es la confusión quizá de algunos de vosotros, y por eso he creído menester el hacer esta aclaración sobre todo esto, que Jesús vino a cumplir, no a abolir. No está aboliendo nada. Por eso dice Dios que le queda un pequeño remanente. Y ese remanente va a ser... Esos dos pueblos se juntarán en el día de Jesucristo. Nos juntaremos los dos pueblos y seremos uno, que es lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso digo que está en pasado, presente y futuro. Porque antes sí creían en Dios los hebreos, los israelitas, de hecho hablaban con Dios, muchos de los israelitas, entonces, ¿no? Pero no sé qué pasó, si es que se metió por entre medias en el año 325-27, se metió por entre medias por ahí el tal Constantino, un romano que quiso hacer de esa revolución, quiso sacar tajada, sacó lo que él llamó religión católica, apostólica y romana, la gran ramera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el Apocalipsis la gran ramera se sienta sobre 7 colinas. ¿Sabéis cuántas colinas tiene Roma? 7. ¿Sabéis dónde está el Vaticano, verdad? En Roma. ¿Dónde está la gran ramera? En Roma. Las señales hay que darle más estudio y más al libro de Apocalipsis, juntándole con el de Daniel, porque son impresionantes, pero hay que dar un poquito más de estudio a lo que es la palabra para poder entender y ver que es muy fácil. Cuando lees y estudias la palabra, luego cuando llegas a Daniel y Apocalipsis, estudias esos dos libros, ves que es facilísimo, porque el libro del Apocalipsis es el único que está escrito en orden cronológico. Esto es muy importante también, pero bueno, vamos a seguir con lo de mi amigo, porque nos vamos desviando. Yo por eso me pongo los apuntes, porque siempre me desvío hablando de otras cosas, y luego muchas de las personas dicen, me gusta hablar contigo, es que se me va el tiempo, porque es que nos sentamos a lo mejor nos ponemos, yo qué sé, una Coca-Cola o 2 litros de estos de té, de Nestí, de este, y ¿cuánto tiempo ha pasado que nos hemos bebido todo esto? Y entonces, ¿qué tienen que ver los mandamientos del Antiguo Testamento con los cristianos del Nuevo Testamento? Yo decía, ¿qué tienen que ver el pueblo de Dios con la Iglesia de Jesucristo? Entonces, tened cuidado,
porque esos son los judaizantes. Esos son los que están metiéndose en nuestras iglesias, que ya se han metido, entre esos el feminismo, el lesbianismo, la homosexualidad, todo lo que hay, todas estas tonterías ya se han metido en la iglesia. En vez de la iglesia meterse en el mundo y hacer adeptos para Cristo, se ha metido en el mundo y ha hecho acólitos para Satanás. Deberían los cristianos tratar, por eso digo que cuidado, porque somos iglesia de Cristo, no somos... Entonces que no nos traten de judaizar diciendo que si tenemos que circuncidarnos, que si tenemos que poner una menora, que si tenemos que poner la bandera de Israel. ¿Por qué tengo yo que poner la bandera de Israel? ¿Por qué? ¿Asunto de qué? Es que no pongo ni la bandera española, pongo si acaso la bandera de Cristo, porque Cristo es mi bandera. Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Yo no pongo ninguna bandera. Puedo poner, si tengo por las misiones, puedo poner banderitas de todos los lugares donde están los misioneros, en los países donde están sirviendo al Señor en la obra, pero como memoria en reconocimiento a ellos. No al país, yo no pongo un trapo ahí encima, y encima con una cruz, con un símbolo pagano, bueno, sangriento y de todo, como es lo que les llaman la estrella de David, que ya hemos predicado aquí bastantes veces y hemos enseñado, hemos hecho estudios de que eso no es la estrella de David, ni muchísimo menos. Esa estrella viene del Imperio Babilónico, Mesopotámico, incluso ya se usaba los dos triángulos superpuestos, adorando a las estrellas, al firmamento, a todos los astros del cielo, y poniendo los nombres, como luego los romanos, Saturno, Venus, a todos tenían, hasta incluso al dios no conocido, a que Pablo hizo referencia en el Areópago. Entonces, esos cristianos, ¿qué tienen que ver? Sí, o sea, cristianos, esos israelitas, ¿qué tienen que ver con los cristianos? Si están adorando a un Dios que no existe, solamente en sus mentes. Les llaman Yahvé, pero no es nuestro Yahvé, nuestro Dios, el Dios que los creó, el Dios que procedió, que nació de ellos. Hay mucho que explicar y mucho que... Pero por eso os digo que no os dejéis judaizar, porque entre medias hay gente que viene a traer esas cosas, entre otras el diezmo, sin ir más lejos. Y el diezmo no viene ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. O sea que quien os diga algo del diezmo, decirle, no, estás equivocado completamente. El diezmo, y más dinerario, no viene en ningún sitio del Antiguo Testamento. Y el diezmo que viene es una vez al año, y es en ganado o en trigo, para dar de comer a los levitas, a los sacerdotes, y punto. Abraham dio el diezmo a Melquisedec del botín de guerra, no de sus posesiones. Jacob dio el diezmo porque hizo un voto. Ya no se ven más diezmos. Diezmo cristiano en el Antiguo Testamento, dime dónde viene. Entonces, ¿deberíamos los cristianos tratar de obedecer el Antiguo Testamento tal como los israelitas? ¿Podemos, en caso contrario, desvincularnos de él? Porque si Cristo cumplió, Cristo no abolió, Cristo cumplió. Y yo, como seguidor de Cristo, como cristiano, he cumplido también esa ley. Pero no me desvinculo de los mandamientos de Dios, porque esos están incluidos en el Nuevo Testamento y muchos más, pero condensados y explicados de otra forma diferente. Solamente tenéis que leer 1 de Tesalonicenses 5, ese capítulo vienen mucho más de 20 mandamientos, y luego el Señor nos dijo, estos mandamientos, un nuevo mandamiento os dejo, que améis a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como vosotros mismos. En el amor se condensan los 10 mandamientos de las tablas que Dios dio a Moisés, pero es que simplemente los fariseos para el día de reposo tenían cientos de mandamientos. Había más de 600 mandamientos, 600 y pico los que tenían. Entonces, es lo que digo, ¿estamos para estar con los israelitas todavía? No. ¿Debemos desvincularnos? No, tampoco. Entonces hay que tener digamos, un pequeñito estudio, una pequeñita noción sobre lo que hay para saber lo que tenemos que hacer. Sobre todo no dejarnos engañar por esos que se llaman tal, se llaman cual, que son judaizantes, que son los que quieren que vuelva a ser la circuncisión, y circuncisión carnal, porque nosotros estamos circuncidados de corazón, como nos dijo Cristo, circuncidad vuestro corazón. ¿Podemos desvincularnos por completo de él, del Antiguo Testamento? No, porque es palabra de Dios. O sea, pero no podemos dejar que vengan a judaizarnos con cosas que Cristo ya ha cumplido. Es un poco complejo, pero es fácil. Todo lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios en Cristo Jesús, adelante. Lo que no esté de acuerdo, y la Biblia, ojo, que la Biblia no se contradice, no hay ni una coma puesta fuera de lugar, la Biblia no se contradicen muchas traducciones que sacan, como son la NVI, la Nueva Versión Internacional, que es totalmente herética. Cuidado con esa versión, y si veis a algún pastor predicar con esa versión, cuidadito, ya os diré los versículos que están omitidos, los que están sacados fuera de contexto y todo, porque el dueño es Rupert Murdoch, que es un pornográfico, tiene una empresa de pornografía. Una socia suya es una que se declaró en el año 84, una lesbiana declarada, que dijo que el lesbianismo era necesario, que tal, que ella era lesbiana, pues bueno, un jaleo. Están de socios también 2 obispos excomulgados de la Iglesia Católica. Los excomulgó 2 obispos que también están ahí en la NVI. Cuidado. Entonces, no nos dejemos judaizar, y cuidado con la versión que leemos de las Biblias que están saliendo hoy en día. Vamos cada vez a la escritura original. Vamos a leer los originales. Tenemos muchos medios, todos tenemos móviles. Podemos entrar en internet y enseguida ir a la escritura original y leerlo en un minuto, en un segundo. ¡Pam! Lo tenemos ahí. No porque una te guste más. ¡Ay, esta mira qué bonito! Esta sí que lo dice bien. ¿Ves? Esta es como a mí me gusta. No como lo pone ahí, como lo dice fulano. No, pues esa está equivocada. Entonces, mucho cuidado con las versiones que estamos... Yo siempre os aconsejo la Reina Valera revisada del 60, no ni la antigua, ni la actualizada, ni la contemporánea, sino la revisada y la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Son las dos que más se acercan a las antiguas escrituras. La Nueva Biblia de las Américas es por la diferencia que hay es porque en Sudamérica pues hablan con el usted, usan mucho el usted, nosotros usamos el tú. Entonces, y tú tal, y vosotros, y allí dicen, y ustedes hagan esto, hagan lo otro. O sea, es eso, nada más. No hay... Por lo demás son iguales, la RVR y la LBA, NBLA. Entonces, podemos descartar de inmediato una interpretación. Jesús no está aboliendo la ley ni los profetas, lo dice explícitamente, pero por otro lado, aparentemente tampoco vino simplemente a conservarlos, reafirmarlos o a establecerlos, no vino a eso tampoco. La palabra que utilizó señala algo más radical y profundo, vino a cumplirlos. O sea,
consumado es, tetelestai, hecho, ya está hecho. Ya no hay más profetas, ya no hay más. Solamente que en aquellos días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuándo? Esporádicamente o todos juntos, no lo sabemos. Sí que tendremos visiones, sí que tendremos profecías, no seremos, ni mucho menos apóstoles, quizás sí, porque Jesús dijo que mayores cosas que Él hizo podríamos hacer nosotros, pero ¿dónde tenemos esa fe? Esta es una de las preguntas clave que podemos hacer sobre la declaración de Jesús. Específicamente, ¿qué vino a cumplir? Al principio, porque esto es lo que yo le he dicho a mi amigo esta mañana. Digo, vale, no, yo dije cumplir. Y entonces él, sí, es que es eso lo que dice Mateo 5:17. Vino a cumplir. Vale, y yo le digo, vale, y entonces específicamente cuéntame qué es lo que vino a cumplir. Al principio, bueno, podemos suponer que solo se refiere a los mandatos éticos, pero en realidad se refiere a algo mucho más amplio. Tiene en mente todo el Antiguo Testamento, que resumió aquí y en otros lugares con la frase la ley y los profetas. Eso abarcaba todo el Antiguo Testamento. Mateo 5:17, ¿no? Mateo 7:12, Mateo 11:13, Mateo 22:40. Todo el Evangelio de Mateo está lleno de las palabras de Cristo, donde dice que incluyen todo el Antiguo Testamento. O sea, por eso esto incluye todo el Antiguo Testamento con todos sus mandamientos, con todos sus pactos, con todos sus poemas, con todas sus profecías, todo. Jesús también usó esta misma frase en Mateo 11:13 para afirmar que todas las escrituras eran proféticas. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí se acabaron los profetas. Entonces, ¿por qué nos dice la palabra de Dios que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán visiones? ¿Por qué? ¿Tendrá que venir el día o ha venido ya? ¿Profetizamos o estamos viendo visiones o es palabra de Dios la que estamos dando? Si es palabra de Dios la que estamos dando, es una profecía. Si estamos enseñando, no. Pero si estamos diciendo, tal día va a suceder esto, tal, estamos dando una profecía, ¿no? Tú vas a ser tal, tú vas a ser cual, o aquí va a suceder esto, es una profecía. Pero dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir que ahí se acaba la profecía. Esto significa que no fueron solo los profetas como Isaías, Malaquías, etc., sino que también la ley de Moisés profetizó. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento es una unidad que anticipó proféticamente a Jesús y su reino. Las escrituras apuntaban hacia la llegada de Jesús. Todas las escrituras están centradas en Jesús. Ellas profetizaron hasta Juan. No quiere decir que no haya profetas después de Juan. Son las escrituras que profetizaron la venida del Mesías, de Jesús. Pero ¿quién te dice que después no hay profetas? Profetizaron lo que decían las escrituras hasta Juan, que vino profetizando a Jesús, que detrás de él venía el reino de Dios. Se ha cumplido, ¿verdad? Bien, pero ahora puede haber profetas también. ¿O no? Bien. Juan vino como el último de los profetas de la era del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vienen profetas también, adivinadores, no sé qué, no sé cuántas también vienen en el Nuevo Testamento. ¿Pero qué significa que vino Jesús a cumplir las Escrituras? No es solo que cumpla varias predicciones dispersas que hubo por ahí de un profeta, de otro. Significa que está llevando la totalidad de las Escrituras al objetivo designado por esos profetas, esa profecía, esas Escrituras, esa palabra de Dios.
El Antiguo Testamento se anticipó proféticamente a Jesús y Él vino a cumplir esas expectativas. Esto encaja con la forma en que Mateo usó a menudo la palabra cumplir, ya que la usó varias veces antes de esto. Está en Mateo 1, Mateo 2, Mateo 17, Mateo 3, Mateo 4, bueno... Juntos muestran que el Antiguo Testamento contaba una historia que esperaba un final y Jesús vino para completarla. La historia del Antiguo Testamento, digamos que es el asta de una flecha, el asta sin H, el asta, o sea, la punta, para que me entendáis. Una flecha, vamos, el asta, ¿no? Y esa punta se posa en Cristo. Todo encuentra en Él su destino previsto. Todo el Antiguo Testamento es una unidad que anticipó proféticamente a Jesús y a su reino. ¿Y cómo trae Jesús este cumplimiento? Pues por medio de inaugurar la era tan esperada que cumpliría todas las promesas que se hicieron antiguamente, promesas como un verdadero rey que crearía una nueva humanidad y promesas de un nuevo pacto que traería nuevos corazones para la verdadera obediencia. Con la llegada de Jesús ha amanecido esta nueva era de cumplimiento de Tetelestai. Como Jesús anunció justo antes del Sermón del Monte, el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4, 17. Ya no vivimos en la era de la anticipación del antiguo pacto, sino en la era del cumplimiento del nuevo pacto. El Antiguo Testamento era la anticipación, la profecía, y ahora se ha cumplido, porque Cristo ha venido a cumplir la profecía. No podemos separarlos, pero no podemos estar vinculados a ciertas normas, ciertas reglas y ciertas leyes que había sacadas por hombres. Evidentemente se quedan todas las leyes que de Dios, pero no las hechas por los hombres. Me explico, ¿verdad? ¿Nos podemos desvincular? No. Pero desvincular sí de esas tradiciones de hombres. Entonces, ¿cómo se relacionan los cristianos del Nuevo Testamento con las escrituras del Antiguo Testamento? O sea, el pueblo de Israel con la Iglesia de Cristo. Buscamos guardar las escrituras de dos formas, tal como se cumplen en Jesús y con obediencia holística y arraigada en el corazón. Considera las historias y las instrucciones del Antiguo Testamento relacionadas con el templo. Dios le dio a Israel el templo como el lugar para reunirse con él, ¿no? Los sacerdotes representaban al pueblo, se acercaban a Dios y ofrecían sacrificios. Todo el sistema del templo fue diseñado para hacer eco de la bendición del Edén, de morar con Dios, ¿no? Y al mismo tiempo señalar hacia una nueva era en la que Dios purificaría a su pueblo para que morásemos con él eternamente. Cuando Jesús vino, anunció: algo mayor que el templo está aquí. Mateo 12, 6. ¿Qué era algo mayor que el templo? Dios. Todos los mandamientos asociados en el templo encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Él es el verdadero templo. Él es el sumo sacerdote. Él es el sacrificio final. Él es verdugo y víctima. Es todo. Ahora aquellos unidos a Él pasan a formar parte de ese templo. De este templo que es Él. Porque cosa curiosa, Él está morando en nosotros que somos templo, porque nosotros vamos a morar en el templo de Jesús. Qué parodia, ¿no? Parece una... pero es así. Nosotros somos el templo de Dios. Porque luego vamos a formar parte cuando pasemos a morar en su templo, en el que nos está preparando. Y ahora mismo ya estamos morando dentro en lugares celestiales espiritualmente.
pero Él está dentro de nosotros. ¿Lo crees? Entonces, ahora aquellos que estamos unidos a Él, pasamos a formar parte de este templo. Nos acercamos a Dios por medio de Jesús como un nuevo sacerdocio. Jesús es el nuevo Melquisedec o Aarón, el nuevo sacerdocio, y se ofrecen por completo en adoración sacrificial. ¿Qué pasa con otros mandamientos que parecían más directamente éticos, como no matarás, no cometerás adulterio? Jesús abordó una muestra de estos en el resto del Sermón del Monte. Mostró que anticiparon proféticamente esta era del nuevo pacto, en la que daríamos una obediencia más profunda y más, digamos, global, ¿no? A diferencia de los escribas y fariseos que redujeron las expectativas de Dios a algo que podían manejar externamente, Jesús nos permite obedecer de corazón, Mateo 5:20. Por eso, a la luz de todo esto, el mandamiento de no asesinar se cumple en el pueblo de Dios cuando renuncia al odio, Mateo 5, 21, 25. Pero más concretamente nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Si tú amas al prójimo como te amas a ti mismo, estás amando a Dios y amas al prójimo. No vas a matar al prójimo porque te estás matando a ti. No vas a cometer adulterio porque estarías adulterando tú contra ti. O sea que serías a ti mismo a quien cometerías el adulterio, no contra una tercera persona o un adulterio de otra índole. No robarías, no codiciarías, porque eres tú. Cristo lo resumió muy bien diciendo que Él era amor. Entonces, si Dios es amor, todos los cristianos ya estamos cumpliendo todas las leyes divinas que venían en las tablas de Moisés, de las tablas sinaíticas, ¿no? De la ley sinaítica, porque esas tablas están condensadas en el amor, y Dios es amor. Entonces, si hay amor con mayúscula, amor ágape, entonces, si ahí las cumplimos, y si cumplimos los mandamientos de Dios, sobre todo el que nos dijo Jesús, de amar a Dios y de amar al prójimo, todo eso está ahí condensado, ya está ahí cumplido. Ese es el cumplimiento que vino Jesús a hacer. Y como ese, muchas otras cosas que aún faltan, como el remanente tiene que venir a la Iglesia de Cristo. Ese remanente que tiene el Señor todavía en el pueblo de Israel. Que cuantos más sean mejor. Ojalá fueran todos y no se perdieran ninguno. Todos tienen que venir a Cristo, porque Cristo es la gracia. La ley sinaítica, la ley del pacto con Moisés, pacto de Dios con el hombre. Aquí es pacto de Dios con Jesús, o sea, Él mismo. Y Él no va a fallar. El hombre falló, pero Él no va a fallar. Por cuanto Él ya hizo el pacto con Él mismo, derramó su propia sangre, ese pacto es para siempre. Todo esto nos lleva a evitar dos extremos en relación al Antiguo Testamento. No abandonamos el Antiguo Testamento por completo, ni buscamos seguirlo
sin su cumplimiento en Jesús. Él no vino a empezar algo nuevo ni a mantener ese statu quo que tenían en aquellos entonces. Él es el rey del tan esperado reino de Dios. Él no vino para abolir las escrituras. Él vino para cumplirlas. Quedaos con esto, con Mateo 5:17, porque me ha entrado muy fuerte y algo tiene, para alguien de vosotros, de vosotras, algo se está removiendo dentro de vosotros. Y lo que os digo es que miréis hacia Cristo, porque tenéis cumplido todo el antiguo pacto en Cristo Jesús. ¿Que tienes que desvincularte? No. Sobre todo, no te desvincules de las leyes de Dios. Ahora, que tienes que desvincularte en cierto modo de la ley, sí. De la ley humana. De las 800 o 600 y pico leyes que sacaron de todos los que había, y luego las que sacaban los fariseos también en el Nuevo Testamento, todo eso está cumplido en Cristo. Pero desvincularte del Antiguo Testamento, no. No, porque es historia. Es la ley, en los profetas. Todo es Cristo Jesús. Por eso está cumplido en Él. Pero es que son ellos los que nos dan fe de Jesús. Por eso, para que no haya más indecisiones, nos leemos todo el Antiguo Testamento y llegamos a Jesús. Y vemos que todo el Antiguo Pacto está hablando de Jesucristo y de cómo Él va a hacer las cosas. Y luego en el Nuevo Testamento, ya los que le conocieron personalmente fueron los que nos dieron su palabra. Textualmente, ¿quién fueron? Pablo, Pedro, Santiago. Vete a las escrituras originales cada vez que tengas alguna duda, que tengas que te hablen que esto es así y tú ves que tu Biblia dice otra cosa. No, porque esto es así, esto es así. Escrituras originales. ¿Qué quiso decir? Y te lo ponen con todo. Vete al Strong, cógete diccionarios, comentarios, lee a Matthew Henry, lee a MacArthur, lee a, yo qué sé, a comentaristas bíblicos que han hecho estudios exhaustivos sobre todo ello. Pero por mucho renombre que tengan, ni comentaristas, ni diccionarios, o sea, hechos por hombres, no dejes de contrastarlos siempre con las escrituras. Y donde vengan, utilizamos el Strong para saber más o menos, darnos una idea lo que significa cada palabra, porque por ejemplo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pablo, cuando dice prosigo al premio de proseguir, ahí en esa frase tiene la connotación de escalar. De escalar y llegar a la cima, ¿para qué? Para cuando llegas a la cima te das cuenta que hay otra cima más alta. Eso es proseguir. No tirar para atrás y decir, yo no subo más. Yo prosigo. Y por muy difícil que sea el camino, voy a proseguir. Voy a seguir escalando. Por eso os hablo mucho del crecimiento cristiano. Porque es proseguir. Es lambano en griego. Lambano. En griego, koiné. Vamos a seguir a Cristo. Vamos a creer en Cristo y vamos a estudiar a fondo y amando a Cristo, amando a Dios, obedeciéndole y amando a los demás y sobre todo enseñando a los demás. Cuando tengas
una palabra que te arde, entrégala a quien sea. Esa palabra va a coger y va a ir a su sitio y vas a sembrar la semillita para lo que ha sido predestinada. Entonces, que sepáis que Cristo no abolió el Antiguo Testamento. Sí que abolió algunas de las leyes, ojo por ojo, no, eso sí que lo abolió. Algunas otras de las muchas tonterías que se hablaban, y entre ellos, igual que las tonterías que sacaban los fariseos, como los dijo Jesús, diezmáis la menta y el eneldo, y la misericordia y el amor, que Dios es lo que quiere, no lo hacéis ni caso. Y sin embargo la menta y el eneldo lo coláis. Y luego coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ah, hombre! Eso es lo que Dios quiere. Que sepamos discernir en todo momento cuál es su palabra. Vas a leer las escrituras, no las vas a entender si las lees así, porque los orientales te escriben de una forma muy rara, no te escriben cronológicamente, te escriben todo, lo que quieren darte es la esencia de todo ello, pero te escriben que no lo entiendes, pero luego según vas leyendo en el Strong, vas diciendo, esto es lo que quiere decir, y te vas a estar dando cuenta de lo que quieren decir. Tienes que tener un Strong para leer en hebreo, en arameo, en griego, incluso en latín. Pero el latín se usó ya más en la época, digamos, posterior. Pero Cristo hablaba en arameo, en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el hebreo, el antiguo, en hebreo y en arameo. Entonces, nada más que decir. De momento, ahí dejamos estas cosas. Creo que esa era la palabra que tenía, que me estaba quemando para decir. Es lo que he hablado con mi amigo. Mi amigo me ha felicitado, me ha dicho que sí, que era lo que él esperaba oír y que deseaba oír, porque era una confirmación de lo que él tenía también. Ya os digo que es también un buen teólogo, es muy bueno. Y se ha ido muy contento, lo cual me ha agradado mucho. A mí también me ha enseñado él a mí también cosas que os he estado diciendo también, que no son mías tampoco, porque él también es un estudioso de la palabra. Por lo tanto, estáis recibiendo, hemos recibido una verdadera joya hoy a través de Mateo 5, 17. Que la llevéis a cabo y que el Señor os bendiga siempre.